les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Esto es de TV, el periodismo está en el Congreso y lo tengo aquí en la mesa con los mejores especialistas de todo el staff que conforma Diputados TV y ya mismo los estoy presentando. Vamos a arrancar como siempre a mi derecha. ¿Cómo le va, Mariano Spezzapria? Bien, Karim, ¿cómo estás? Bien, todo en orden. Por este lado seguimos con el... Hoy estamos... balanceados, gracias chicas, muy bien. ¿Qué tal Martín y Natalia? ¿Bien? Bien, todo muy bien. Amandita Alma. Bien, muy bien. Y Laura Serra. Pero ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Esos brillos. ¿Viste? Qué Así, bien que para le brillar, sientan. ¿viste? Vamos a hablar de trabajo. Y vamos a hablar de teletrabajo, porque díganme si ustedes del otro lado no escucharon aquellos o ustedes mismos no sienten que en estas épocas de pandemia quienes tienen la suerte y la bendición de todavía tener un trabajo están trabajando el doble o más, o hasta altas horas de la noche, o no cortan nunca, o sienten que hay una cuestión de derechos que está siendo vulnerada. Bueno, es un tema que lógicamente se está trabajando en el Congreso y ya se viene trabajando de antes, Laura. Efectivamente, vienen trabajándose desde hace ya un tiempo, pero nunca tuvo la oportunidad de un tratamiento ya concienzudo, detallado, minucioso. Hasta ahora, Karin, a ver, vamos a hacer una síntesis. Hay aproximadamente 21 proyectos de ley presentados en ambas cámaras del Congreso referidos al teletrabajo, de los cuales 14 corresponden a la Cámara de Diputados. De esos 14, 10 pertenecen al bloque oficialista. Buena parte de ellos son del bloque sindical, del bloque oficialista, y los restantes son de la oposición, de Juntos por el Cambio. A ver, son muchos 21 proyectos, ¿no? Y el tema es que todavía no está habiendo celeridad en el tratamiento. Sí te puedo decir que en la comisión de trabajo con la que estuve hablando ayer con algunos de sus asesores, me decían que justamente a nivel de asesores, porque esto es así, para que entiendas cómo es el trabajo parlamentario, empieza el trabajo en comisión primero a nivel de asesores de los diputados. Claro. ¿No? Porque al ser tantos proyectos, la idea es tratar de compatibilizar todos esos proyectos en uno solo, o por lo menos en un par. Después se llama a comisión para discutir esos borradores que armaron los asesores, para eventualmente después sacar el dictamen correspondiente. Pues estamos en el nivel más bajo del debate, ¿no? A nivel de asesores, pero al menos algo es algo. Claro. Algo es algo. Ya aprendimos que Así que bueno, a nivel de la comisión de trabajo que conduce Vanessa Cilia en la Cámara de Diputados, comenzó el trabajo para tratar de compatibilizar los distintos proyectos. Básicamente, ¿cuáles son los puntos fundamentales donde hay mucha coincidencia? Es que ahí está el tema, que no hay muchas coincidencias y la idea era tratar de articular en un proyecto digamos, las cuestiones que están en común, ¿no? Los factores en común. Bueno, a ver, acá lo que se plantea es justamente la extensión del horario de trabajo, que es lo que vos planteabas recién, digamos, una jornada que no tiene ni principio ni fin. Sí, ¿no? Claro. Después el tema de la desconexión, el derecho a la desconexión. Es muy loco esto, pero ¿sabés qué? Cortemos. Y bueno, a ver cómo se puede plantear eso. El tema de cómo te pueden compensar eventuales gastos. Sí. A ver, lo que se plantea muchas veces es que vos trabajas en tu casa, todo bien, pero tenés más gastos en tu casa. Gastás más electricidad. Que nos cuenten ahora cómo estamos con la familia en casa entera. Bueno, a ver, todos estos asuntos son los que se están debatiendo, ¿no? Exacto, y sobre todo no es solo la computadora, es el teléfono, que lo llevamos a todos lados, en definitiva. ¿Cómo les afecta? No, bueno, tiene que ver también sobre todo con, no vulnerar los derechos de los trabajadores y también cómo no poner el acento en la hiperproductividad, ¿no? Claro, es otra de las dimensiones, ¿no? Porque hay trabajos que se pueden medir y hay trabajos que no se pueden medir. Entonces, ¿cómo haces para compensar en una ley que intenta, hoy poner sobre la mesa también un debate que es demasiado actual? Pero como decía Laura, son proyectos que vienen de hace mucho, mucho tiempo, porque esta realidad del teletrabajo se viene trabajando, valga la redundancia, en la Cámara de Diputados de muchas maneras, ¿no? Con los telemarketers, con toda la cuestión que tiene, por ejemplo, que ver el trabajo remoto, que venía hace mucho tiempo buscando una legislación. Ahora vamos a sumar las otras voces de aquí de los periodistas, pero lo tenemos a Álvaro de la Madrid, diputado de la UCR, aquí enfrente, del anexo, en realidad en el anexo, en su despacho. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo le va, diputado? Buenas tardes, Karin Cohen lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto hablar con ustedes, Karin. Bueno, muy bien. Estamos hablando justamente del gran tema de por estas horas, entre otras cuestiones, la pandemia puso en evidencia la necesidad de legislar sobre el teletrabajo. ¿Puntos importantes que a usted le interesarían poner en la mesa sobre este tema, diputado? Bueno, en primer lugar, hacer una breve aclaración de que esta inquietud
del teletrabajo no tiene que ver exclusivamente con la situación de la pandemia, ¿Seguro? si bien es claro que encuentra mayor razón de ser y posibilidades. Era una inquietud que uno tenía y que quería plasmar desde siempre en un proyecto de ley, porque esto es una realidad que ya se viene dando en el mundo, en las empresas, sobre todo en las empresas privadas, y nosotros estamos en la Argentina con una disposición del Ministerio de Trabajo que reglamenta la cuestión del teletrabajo, pero creemos que se tiene que legislar, que tiene que haber una ley que regule la cuestión. Mi proyecto en sí es muy simple, porque es hasta de una redacción breve, y de lo que intenta reflejar e incorporar es esta nueva modalidad, que el trabajador pueda desarrollar el teletrabajo en su casa, también que el empleador, por razones fundadas, pueda adoptar esa modalidad, siempre con el consentimiento del trabajador, y que nada cambie las condiciones laborales, que nada cambie la remuneración, el tipo de tarea que desempeña, la categoría, las ventajas y los beneficios que tiene, que la única diferencia sea que la prestación laboral se hace en otro lugar que no es, supongamos, el de la empresa. Y mi proyecto prevé especialmente, creo que otros no lo considera, o al menos de la manera tan especial que lo hace el mío, es que se pueda dar también en el ámbito de los empleados públicos el teletrabajo, que no sea una cosa solamente para los privados, para la empresa, para las empresas que ya lo hacen, las multinacionales, más allá de que no haya ley y demás, que lo puedan hacer los empleados públicos. Y te doy un ejemplo. En Europa, uno que ha conocido, una hermana ha vivido 5 años en Múnich, a través de visitarla a ella he recorrido mucho, hay oficinas públicas para hacer trámites presenciales para aquellos que tienen algún impedimento para hacerlo de manera, digamos, por internet o de manera remota, y hay oficinas que están abiertas, supongamos, a la mañana, 2 o 3 horas, para aquel que quiera hacer el trámite de manera presencial. Bueno, disculpe, diputado. Renovar una licencia y demás. Con respecto a este tema, es solo esta interrupción. La gestión anterior ha puesto enorme énfasis desde el Ministerio de Modernidad para justamente las cuestiones de trámites, hacerlas vía remota. Sí. Entonces, Correcto. de hecho, acá en Buenos Aires hay varias oficinas que uno va a la terminal o lo puede Sí, hacer lo desde conozco, su casa. claro. Pero entonces, ¿qué beneficio tendría? ¿Es simplemente para el trabajador, el empleado público que pudiera hacer teletrabajo según su proyecto? Lo pongo como ejemplo en el sentido de que hoy muchos trabajadores públicos en otros lugares del mundo también hacen teletrabajo. Y en realidad los beneficios, ¿cuáles son? Descongestionar lugares físicos donde el trabajador hacía el trabajo presencial, hasta descomprimir el transporte, porque también de alguna manera es un beneficio muy grande, hacer que esas personas puedan ocuparse. Yo los escuchaba lo que decía, bueno, también trabajar desde la casa tiene sus contras, tiene mayores gastos, pero también tiene algunos beneficios que uno siempre está como un poquito más disponible para la familia, para los hijos. Diputado de la Madrid. Esto, mire, uno... Sí. No, preguntarle porque justamente hablamos, Laura Serra lo saluda. Le quería preguntar sobre el tema del consentimiento, ¿no? No sé si usted tiene en su proyecto de ley incorporada esta cuestión del consentimiento, porque ¿qué sucede si un trabajador no le cierra trabajar en su casa? Claro. Digo, porque se pierde algunas cuestiones, por ejemplo, el presentismo, premios por presentismo, o el almuerzo, que muchas veces se dan en las empresas. Claro. Digo, hay beneficios de estar presencialmente trabajando en el lugar de trabajo, valga la redundancia. Digo, ¿cómo es la cuestión del consentimiento? Claro, por eso les decía que creo que el proyecto lo cubre bastante bien. Primero, se le da la posibilidad al empleador de que pueda proponerle al trabajador la posibilidad de que determinado trabajador en concreto, por las razones fundadas que se expresen, trabaje desde su casa. Pero siempre tiene que estar el consentimiento del trabajador. Eso no puede ser manu militari ni obligatorio, porque me parece que es la forma, y tampoco uno prevé
con esta legislación no pasaría en la práctica, porque sería imposible de que todos vayan a trabajar, digamos, en su domicilio. Por eso que la razón que exprese el empleador tiene que estar fundada, no solamente porque se me ocurre, no me gusta la cara, me llevo mal, esas cosas que Ahora, diputado... No, tiene que ser fundada, es decir, que esa persona realmente sea beneficioso para la empresa o para el Estado que realice el trabajo desde la casa. Y la última instancia, la repito, es que la persona brinde su consentimiento. Ahora, diputado, Martín Atale lo saluda. La pregunta, la duda que está picando en el aire es si ustedes han consensuado esto con los sindicatos, porque hay una preocupación muy fuerte de la CGT, de otros gremios, específicamente en estos momentos, respecto a qué repercusión, efectos puede tener esto en el sector gremial y en el trabajo concreto en términos remunerativos del trabajador. Bueno, por eso le decía, yo conozco algunos de los demás proyectos, tanto de los diputados como algunos que se han presentado en el Senado. El mío en particular no cambia absolutamente lo que le decía. Es decir, la persona, supongamos que una persona trabajaba de manera presencial y pasa a trabajar de manera remota. No le cambia ni la categoría ni la tarea que desarrolla. Está prohibido, por lo menos en mi proyecto, que se lo mande a la casa a hacer otra tarea distinta de la que hacía. No le cambia la remuneración y no le cambia ninguna de las condiciones laborales. Y han preguntado mucho por el tema de los accidentes de trabajo, qué pasa con la ORT. Mire, se cambia el lugar donde se presta la relación laboral. Si tiene un accidente en la casa, es lo mismo que si lo tuviera en la empresa o con motivo del viaje. Yo soy abogado y ustedes saben bien que cuando uno trabaja presencialmente y va al trabajo, existe lo que se llama el accidente in itinere, es decir, cuando uno va a trabajar o vuelve del trabajo, abarca eso también. En este caso, obviamente que el accidente in itinere estaría vinculado a si la persona, siempre es una cuestión de prueba, pero se mueve de la casa en algún sentido que tenga que ver con la prestación laboral, es decir, si se va a ver a una vecina y a conversar un rato porque tiene un tiempo libre, y probablemente no. Diputado, pero y en ese sentido... no cambia absolutamente en nada. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Quería preguntarle, y con la cuestión de la precarización laboral, ¿cómo se hace, ¿no? Porque esto también puede llevar a que muchos trabajos terminen siendo más precarizados todavía, ¿no? No estén registrados, no haya forma tampoco de inspeccionar de parte de las autoridades del Ejecutivo. Sí, te tomo la inquietud, pero bueno, sabemos bien... Estamos hablando de que presuponemos que la relación tiene que ser en blanco y demás. Pero hay un 40% de trabajo informal en la Argentina. Sí. Hay un gran porcentaje de trabajo no registrado e informalizado. Digo, ¿cómo registrar, cómo regular? Por eso digo, ese problema es un problema que abarca a las generales de la ley. Supongamos que no tenemos ley de teletrabajo, el problema lo tenemos. Me parece que esa cuestión, abordar el tratamiento de esa cuestión, no debe ser una cuestión que dé respuesta a la ley de teletrabajo. Me parece que hay otros ámbitos del Estado que tienen que ver con terminar con la evasión laboral, con el trabajo en negro, con el aprovechamiento en esta cuestión, y que a mi modo de ver, esto no le agregaría de ninguna manera una circunstancia más grave para que eso se dé, o que sería mayor causa de informalidad. Me parece que en la Argentina estamos complicados de hace muchísimos años con eso, y no va por ahí la cosa en el sentido de que esta ley fomente eso, digamos. Diputado Mariano Espesapio, lo saluda, buenas tardes. Quería consultar los costos tradicionales de una oficina, electricidad, internet, que deberían hacerse cargo los trabajadores que trabajan a distancia ahora. ¿Eso en su proyecto de ley está contemplado que sean pagados por el empleador o deben ser compartidos? ¿Cuál es su opinión al respecto?
ese tema de los gastos no está contemplado en mi proyecto, salvo aquellos muy específicos que tengan que ver con la relación laboral, pero no, si usted me pregunta, no contempla, por ejemplo, ni pagar la luz de la vivienda, ni pagarle el internet, porque son gastos que va de suyo. Como muchos trabajos, tampoco se les contempla al trabajador pagarle los viáticos para ir y volver a trabajar. Esto sería como una cosa parecida, salvo alguna cuestión que tenga que ver exclusivamente con el trabajo, como si yo le diga hojas, insumos laborales, qué sé yo, cuestiones que por ahí el trabajador no tiene por qué pagarlas porque está en su casa haciendo eso y si no, claro, no las compraría, digamos, las tendría en la oficina. La otra cuestión importante es el tema seguridad. En las terminales de cada empresa o mismo del Estado, ya que usted está hablando de los trabajadores del Estado, hay datos completamente sensibles, como también en la computadora personal de uno. Hay datos muy sensibles que no tienen por qué la persona encargada de sistemas entrar a esa computadora cuando algo no esté funcionando bien. ¿Eso está contemplado también, protección de datos en este sentido? Sí, protección de datos y los escuchaba a ustedes también, por supuesto, porque la tarea tiene que ver solamente con la cuestión laboral, digamos. La empresa no puede inmiscuirse ni avanzar sobre otras áreas. Claro. Y también está previsto, naturalmente, como no cambia la situación laboral, ni las características, ni las condiciones de trabajo, el tiempo de descanso, que en la mayoría... Claro, el derecho a desconexión. De las reparticiones públicas. Claro, hay un tiempo. Yo en algún momento trabajé en empresas privadas y tenés un tiempo, una hora para ir a almorzar, incluso te podés ir del lugar. En este caso sería lo mismo, hay un tiempo en el cual uno tiene derecho a decir, bueno, este es mi horario, tal cual, y se desconecta, pero también está claro que después tiene que seguir y cumplir con el tiempo que quede con las tareas pendientes, como si estuviera en el lugar presencial. Seguro, seguro. Diputado, yo lo quería cambiar de tema porque justamente en estos días ustedes, junto a otro grupo de diputados de Juntos por el Cambio, presentaron un pedido de ampliación justamente de la denuncia contra Félix Crowe, que es el titular de la Oficina Anticorrupción. En ese sentido quería que nos cuente un poco cómo ve la posibilidad de que esto siga adelante y de qué se trata esta ampliación de la denuncia. Bueno, en primer lugar comentarle que Crowe fue imputado, que se tomó esa denuncia y que se ordenaron medidas de prueba. Y lo que hicimos, conjuntamente con el diputado Enríquez, con la diputada Camaño, con el diputado Waldo Wolf y con el diputado Fernando Iglesias, fue hacer una ampliación de esa denuncia, porque nosotros consideramos que se debe investigar la existencia de lo que denominamos un plan sistemático para la impunidad de Cristina Kirchner, y eso tiene que ver con nombramientos que se han hecho en áreas sensibles, la Oficina Anticorrupción de Crowe, Zanini, en el Tesoro de la Nación, Eguyen en la Agencia Nacional de Protección de Testigos, el fiscal de Luca, Niesen en la Inspección General de Justicia, y la probable, por lo menos así anunciada, designación de Rafecas o intento de designación de Rafecas como procurador, más Mena en la justicia. Eso tendría una finalidad que es contrariar la que tienen que llevar adelante quienes están en esos lugares, que en vez de investigar y llevar adelante la tarea con las causas abiertas y que continúen la investigación, estarían colocados para desbaratar esa investigación. Me olvidaba de Pietragala también, que se presentó como a ánimo curie para pedir la liberación de Jaime y del hijo de Lázaro Báez. Y nosotros creemos que todo eso es un plan para desmantelar causas y ya ha venido pasando, es decir, apelaciones que no se dieron, causas que se dejan caer, desmantelar investigaciones, cerrarlas, y que eso debe ser investigado. Le doy un ejemplo de esta situación. Zanini está nombrado como a cargo del Tesoro de la Nación, procurador del Tesoro. El procurador del Tesoro tiene como
objetivo fundamental, velar por los bienes públicos y por recuperar los bienes robados en términos de la corrupción. Nosotros creemos que ha sido designado ahí para hacer lo contrario a lo que el cargo le impone. Sí. Y por último, les señalo para terminar que hay 2 tratados con raigambre constitucional que determinan que no se puede nombrar en organismos de control a personas que tengan una militancia o una afinidad política con el oficialismo que les haga perder la objetividad y la imparcialidad y la independencia para poder llevar adelante esas investigaciones. Creemos que en todos esos casos eso está afectado. Bien, diputado, muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, atentos a este y otros temas. La Oficina Anticorrupción en todos los gobiernos tiene problemas. Así que veremos que entrará seguramente en el debate esta situación, y lógicamente la atención principal con respecto al teletrabajo, ahí vamos a estar, ya que es algo absolutamente necesario por estos tiempos, no solamente por pandemia, que ha agudizado algunos inconvenientes y derechos de los trabajadores. Gracias, diputado, que siga muy bien. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista, un gusto. Hasta luego, igualmente. Bueno, quedaba hablar con Martín y con Mariano de teletrabajo, algunas cosas fundamentales. Karin, respecto al teletrabajo, la Argentina llega siempre tarde, como siempre. En Europa, en Estados Unidos ya hay mucha legislación. Bueno, para cosas que somos pioneros, ¿no? En este tema llegamos tarde. Está muy bien. En Europa, en muchos países de Europa, está vigente las leyes de teletrabajo. Hay países que incluso están acordadas con los gremios, obviamente, en Estados Unidos también, pero sobre todo llama la atención, en este caso, por eso le preguntábamos al diputado, la preocupación que hay por el lado sindical. Claro. Hoy hay una reunión de la cúpula de la CGT con el ministro del Interior, Guado de Pedro, en este momento en la Casa Rosada, donde, entre otros temas, se está abordando el tema específicamente de teletrabajo, porque es un tema que preocupa y mucho al sindicalismo. ¿Cómo se regula este tema? Sobre todo, si la cuarentena va a continuar como se espera que se haga en el anuncio de hoy del presidente Alberto Fernández. Por encima, claro, con sueldos recortados, con situaciones cada vez más graves para el trabajador. Bastante delicado. Yo me agarró entrenado la pandemia hace años que hago teletrabajo. Claro. Y es todo un ejercicio entre el empleador y el empleado, de acuerdos básicos, Karin. Correcto. Lo más importante es saber decir que no. Apagar el teléfono. Saber decir que no, en un momento parar. Total. Y que el empleador también sepa eso. Me pareció, por otro lado, bastante flojo que el proyecto del diputado no contemplara los gastos. Es que no. Los gastos de oficina, la red. Internet, electricidad. Sí, igual, ¿no? Yo creo que todo eso también se va a dar en el marco del debate, como decía Laura, ¿no? Se está tratando también de conjugar muchos aspectos distintos y además tienen matrices muy diferentes los trabajos en Argentina. No es lo mismo trabajar en el Estado, no es lo mismo trabajar en una empresa privada. Es complejo eso, el teletrabajo en el Estado. Lo que pasa es que también hay mucho trabajo que se hace más administrativamente, que por ahí se podría trasladar al un régimen por ahí no de tanta presencia, por ahí presencia 2 o 3 veces por semana. Mixto, ¿no? De hecho, muchas empresas tienen. Sí, totalmente, pero hay muchos temas que hay que tener muy en cuenta y la letra chica me parece que va a ser un punto de difícil acuerdo. Totalmente. No. Aparte son, 14 proyectos en la Cámara de Diputados de distintas vertientes políticas. Hay que ponerse de acuerdo. Hay muchos intereses en común también, digamos, confrontados. Con lo cual va a ser un debate difícil. ¿Los primeros trabajos desde hace cuánto que están presentados? 2007 el primero. 2007. Un montón de tiempo. Lo que pasa es que hubo mucha discusión con este tema con los telemarketers, con todo el trabajo que se hacía de atención telefónica. Arrancó con esa cuestión. Ese fue el primer puntapié donde el teletrabajo empezó a configurarse en Argentina. De hecho, hubo un trabajo sindical muy importante porque era un trabajo altamente precarizado, aún hoy lo es, y hubo un trabajo muy interesante también, sindicalización de los propios trabajadores. Así que 2007 arrancaron con esta necesidad de pensarlo. Es muy interesante porque son muchas cuestiones, como dicen acá mis compañeros. Ayelén Espósito es otra de las diputadas que ha presentado proyecto con respecto a este tema, el teletrabajo del Frente de Todos de la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Ayelén? Muy buenas tardes. Karin Cohen la saluda en esta mesa de DTV. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y todas
que están aquí en el estudio. Muchas gracias, Ayelén. Bueno, ¿en qué consta? ¿Cuáles son los puntos fundamentales de su proyecto? Antes habíamos hablado con Álvaro de la Madrid, también son varios los que se están presentando y se están discutiendo. ¿Dónde puso el acento, Ayelén, en el suyo? Bueno, nosotros hemos presentado este proyecto más que nada y teniendo en cuenta la brecha digital y además lo que tiene que ver con las edades, con el género, ¿no? Notamos que a raíz de toda esta situación por la que estamos pasando todos los argentinos y las argentinas, hemos notado que las más perjudicadas con el teletrabajo somos las mujeres, ya que en relación a los cuidados que tenemos que tener y que tenemos dentro de los hogares, no es lo mismo trabajar en una oficina sin tener a los niños o niñas a cargo o algún adulto mayor que trabajar desde casa. Y la mayoría de estas modalidades por lo general se realizan en los hogares. Claro. Entonces le pusimos, ¿no? Como en nuestro proyecto, si bien hay un montón, recién ustedes lo decían, hay más de 12 proyectos presentados donde cada uno tiene sus particularidades, pero nosotros nos enfocamos principalmente en esto, en la brecha digital, de edad y género, en que nos parece, digamos, algo importante y poder tener contemplaciones y no irnos, obviamente siempre defendiendo los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Sí, muy bueno, muy bueno. Con respecto al incentivo para los mayores de 40, es muy interesante también, que por ahí le dieron especial atención. Es interesante que los jóvenes de más de 40 puedan estar absolutamente en actividad y que sea un incentivo para ser contratados, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros sabemos que es muy difícil hoy en día a mayores de 40 años conseguir un trabajo, sea de la modalidad que sea, ¿no? Pero principalmente cuando hablamos de teletrabajo no tenemos los mismos conocimientos que puede tener una persona mucho más joven que nosotros. Entonces, poder contemplar eso también con las capacitaciones que se deban recibir. Y también algo que me preguntaban mucho hoy, la participación de, por ejemplo, los sindicatos dentro de esto, que nosotros también contemplamos eso dentro del proyecto, que puedan tener el control, obviamente no estar trabajando 12 horas de manera de teletrabajo, ¿no? Bueno, contemplamos esos puntos dentro del proyecto, me parece que es reafirmar el compromiso con los trabajadores y trabajadoras tanto del Estado como del privado, porque también vimos que hay muchos proyectos donde solamente apuntan a la parte privada. Nosotros apuntamos a la parte privada y pública también. Diputada Espósito, Laura Serra la saluda. Me interesó este concepto que usted decía hace un ratito, que las más perjudicadas somos las mujeres en esta cuestión del teletrabajo. Y está también esta fantasía, usted me dirá si es una fantasía, de que quizás muchas mujeres les convendría trabajar en su casa, sobre todo las que han sido recientemente madres y que no quieren dejar a los chicos, y que les convendría quedarse en su casa a trabajar, y que qué bueno sería el teletrabajo para ese universo de mujeres. ¿Usted qué opina? No, yo creo que hay de todo un poco. Seguramente están aquellas que prefieran. Lo que pasa es que ahí también entra la evaluación de las licencias por maternidad. Claro. ¿No? Sí. Hasta cuánto la mujer tiene que estar con el niño y el hombre también. Exacto. Pero bueno, yo te hablo, por ejemplo, de mi casa. Yo soy madre soltera, vivo sola con mi hija. Esta modalidad a mí, por parte, en algún momento me conviene hoy en día, porque irme hasta Buenos Aires no tengo con quién dejarla, ¿no? En un contexto de pandemia como el que estamos pasando. Pero también sería un buen punto ponernos a pensar y evaluar las licencias por maternidad y paternidad también en caso de que tengas un compañero, y que los cuidados son compartidos también. Completamente. Yo creo que a nadie, nuestras casas, y lo estamos experimentando ahora, realmente nuestros hogares se han transformado en oficinas de trabajo, y no es lo mismo vos trabajar y la concentración que tenés cuando estás sola
que cuando tenés a los niños, niñas o niñas en tu hogar. Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma la saluda, un gusto verla por aquí. Quería preguntarle también sobre todo la cuestión sindical, ¿no? Usted tiene una gran trayectoria también en ese sentido. ¿Cómo armonizar las leyes actuales, ¿no? Que son complejas, que son muy rígidas, que establecen horarios, presentismos, que establecen ritmos de trabajo determinado, con esta nueva dinámica en un contexto de pandemia, ¿no? Y que esta armonización de las leyes pueda darse principalmente? Sí, yo lo decía hoy al comienzo, nosotros damos la participación de los sindicatos que puedan, los gremios puedan controlar y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Yo creo que hay que llegar a un acuerdo también con ellos y tienen que estar contemplados, por supuesto, dentro de la ley que vaya a salir, ¿no? Tenemos una gran cantidad de número de proyectos presentados y seguramente trataremos de que salga el más acorde para siempre en defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿De qué se trata? Perdón, no, adelante Martín, por favor. Diputada Martina Tale le saluda. Muchas veces se legisla sin tener en cuenta la realidad y hoy la realidad de la Argentina también es que hay graves problemas de conectividad. ¿Ustedes están teniendo en cuenta o tienen una idea de cómo está hoy la Argentina en este momento precisamente de pandemia, donde se está usando mucho el teletrabajo, de cómo está la situación? Porque, por ejemplo, hay provincias que están con graves problemas de conectividad y este es un tema central si se quiere legislar con una ley de teletrabajo, ¿no? Sí, por supuesto, principalmente hay que garantizar la conectividad en todos lados. Tenemos el conocimiento que en muchos lugares no es buena la conectividad. Sin ir más lejos, nosotros aquí en Río Negro, claro, principalmente en la región sur de la provincia, tenemos muchos problemas de conectividad y los chicos hoy en día y las chicas que realizan sus tareas en relación a la escuela tienen problemas o solamente se pueden conectar con las empresas, no sé, Movistar, Claro, ¿no? Aquellos que gastan los datos. Claro. Entonces hay que hacer y planteamos de nosotros también en este proyecto de garantizar la conectividad y bajo convenio, ¿no? Sea el Estado o sea el empleador cree el convenio y que se haga cargo justamente de esto, ¿no? De la conectividad, de si se necesita una computadora, que también el pago de los servicios que necesita el trabajador para poder realizar esta modalidad de teletrabajo. Ayelen, algunos de los puntos que no concuerden, porque sabemos que son muchos los temas que se están poniendo sobre la mesa, que tienen que ver con los derechos de los trabajadores, con el dinero que gasta, con la protección de datos, con muchas cuestiones, la situación con los niños, como recién lo habían mencionado. ¿Hay algunos de los puntos que digan, no, esto no me está gustando, como para no apoyarlo, de los proyectos que se han presentado? Yo creo que la mayoría son muy similares. Ahí quedó congelada. Ay, un segundito. Sí, ahí volvió. Ahí la escuchamos. ¿Sí volvió? Sí, ahí está. Hoy hay mucho viento acá en la zona y no está funcionando muy bien la conectividad. Mira, justamente hablando, ¿no? Claro. Pero muy bien, ¿eh? Hay veces que nos pasa que acá en Buenos Aires mismo acá no funciona, pero no, se la está viendo y escuchando muy bien a Ayelen. Bueno, perfecto. Hablábamos de esto, ¿no? De la participación de los sindicatos, que algunos no lo están contemplando. Nombran justamente esta brecha digital por razones de edad y género también, o sea, como que lo nombran pero no especifican, por eso nosotros insistimos en nuestro proyecto de poder llegar a un acuerdo. Bien. Diputada Mariana Espesapi la saluda, buenas tardes. ¿Qué dice su proyecto sobre el horario de trabajo? Es decir, ¿hay un horario establecido? ¿Cómo se plantea esa situación? Que es la gran duda que tenemos todos cuando empezamos a hacer teletrabajo. Tal cual. No, nosotros planteamos de que la persona va a tener un horario de trabajo como si fuera presencial y con el derecho a la desconexión del trabajo.
Si no estaríamos legislando sobre una explotación hacia los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros lo que estamos planteando es justamente horarios como si fuera algo presencial, con el control y los compromisos, ¿no? O sea, obligaciones y compromisos tanto del empleador como el empleado o el trabajador, y a raíz de eso la desconexión cuando termine su horario de trabajo. Es decir, jornada laboral de 8 horas. Jornada laboral de 8 horas, según los convenios que se hagan o los contratos que tengan estas personas. Y también algo que remarcamos en el proyecto es aquellas personas que realicen teletrabajo y tengan a cargo niñas, niños, o sea, al cuidado o algún adulto mayor, tengan la posibilidad de que se extienda 48 horas más para presentar cualquier tipo de trabajo que se esté necesitando. Diputada, con respecto a los tiempos, cuando lo están presentando, y la otra parte, la parte empresarial, ¿tuvieron reuniones con algunas cámaras? ¿Qué escucharon de ellas? Yo no pude participar de ninguna reunión. Sí, esto surge a raíz de un pedido de compañeras y compañeros, justamente, de la ciudad de Mar del Plata, que nos manifestaron esta necesidad de poder legislar sobre esto. Habíamos visto que compañeros del Frente de Todos habían presentado un proyecto interesante y el cual acompañamos y contempla un montón de puntos interesantes. Entonces, pero notamos que nos faltaba esta parte, ¿no? La brecha digital y en relación a edad y género, y apuntamos nuestro proyecto justamente a eso. Bien, y por último, usted tiene un proyecto interesante, seguramente Amanda lo sabe mejor que yo, de promotoras y promotores de género. ¿Nos cuenta un poquito más, diputada? Sí, este es un proyecto que entraba, hicimos la representación del proyecto. Mis compañeras y compañeros del movimiento Evita el año pasado o anteaño ya lo habían presentado. Nosotros somos partícipes e impulsores de la ley Micaela, Micaela García. Este era un paquete de leyes en realidad. Lo había presentado Lucila de Ponti, ¿no? Sí, Lucila lo había presentado con el acompañamiento de Leo, de Silvia Orne, de Araceli Ferreira. Y es un proyecto donde nosotros buscamos el reconocimiento de las promotoras y promotores de género y diversidades, y nosotros los consideramos trabajadores y trabajadoras sobre esto. Entonces, lo que se solicita, lo que se plantea justamente en este proyecto, aparte del reconocimiento, de registrarlos y de todo, es que se reconozcan como trabajadores y trabajadoras y que cobren un sueldo por realizar ese trabajo. Le pido que haciendo con voluntad. Que me explique cuál es el trabajo concreto para nosotros, que al menos yo no estoy familiarizada. ¿Cómo es el trabajo de un promotor de género en los barrios y en distintas localidades en el país? Bueno, las promotoras y los promotores se encargan principalmente de la prevención de la violencia, contra la violencia hacia las mujeres. Con folleterías, son aquellas encargadas de saber y acompañar a una mujer en estado de violencia, hace los contactos con otras entidades del Estado, pero principalmente trabajamos en la prevención justamente de la violencia machista. Bien. Bueno, muy bien. Mucho para hablar, mucho para debatir, y esperemos que esto salga también como tantas iniciativas buenas. Y lo del teletrabajo, sí, que sea pronto. ¿Usted cuándo cree? No me contestó esa partecita. ¿Cuándo cree que se va a empezar a tratar en comisión? En este proyecto ya se comenzó a trabajar los asesores en la comisión. Sí. Y esperemos que pronto tengamos nosotros poder participar de la comisión de trabajo, que es en el primer lugar donde se está trabajando. Y aún no me ha llegado la información, pero yo calculo que va a ser muy pronto. Bien, ojalá que sea así. Gracias, diputada, por su tiempo. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, distintas cuestiones, ¿no? Ya se van sumando de a poquito a poquito. Me gustó lo que dijiste, y no es fácil decirle no en estas épocas a un empleador, cuando vos sabés que te está avanzando y estás hasta acá y decís, si le digo que no, me echa, es mucho, pero el límite lo pone uno. Del otro lado, déjame decirte algo políticamente incorrecto. A ver. No tirarse a chanta a uno cuando trabaja así. Ni hablar, ¿no? ni hablar. Porque también es una posibilidad. Entonces el acuerdo empleador-empleado tiene que estar todo el tiempo ahí muy clarito. Claro. Y ayudar a tu mujer cuando te dice, tenés que venir a ayudar con los chicos, con la comida. Me encanta. Sí, más que ayudar, Vamos a compartir las cambiar el tareas. verbo. Vamos a cambiar, ya lo vamos a cambiar de a poquito, que no es ayuda, es hacer. Pero está muy bien, Martín, está muy bien. No, pero el tema, hablando seriamente, el tema de la conectividad, me parece es un tema central. Claro. Hoy por hoy la conectividad Subirle en la los Argentina, megas, que sale una fortuna. Exactamente, la conectividad en la Argentina es un gran problema. Todavía no está desarrollada, como decía la misma diputada, ¿no? En provincias como Río Negro, provincias del sur, del norte, todo el país. Es muy, muy conflictivo el tema de conectividad. Se está viendo ahora en los colegios con el tema de clases virtuales en las universidades, con graves problemas de conectividad y la Argentina está todavía... La brecha más que nunca se nota. Sí, igual me parece que es importante también que este tipo de debates lo que traen es una discusión sobre cómo estamos trabajando, ¿no? Cómo se respetan o no aquellas leyes que también fueron consagradas en otros contextos y que hoy hay que actualizar, porque el teletrabajo no sirve para todas las actividades tampoco. Entonces hay también una dimensión que se empieza como a despejar la discusión pero hasta un poco lo más. Social, por más que la actividad sea llenar una planilla de Excel, ¿cuán necesario es tener esa socialización con el de al lado por una cuestión humana? De que uno no está dentro de su casa donde realmente necesita salir. Y con respecto a las licencias por maternidad, donde algunos dicen, bueno, que aproveche y trabaje de la casa. ¡Momento! Tal vez no, tal vez es necesario que esa mujer salga por un momento, aunque sean pocas horas, para volver. Hay mucho por hablar y los varones en este caso tienen que escuchar a la mujer. Claro que sí, no, por supuesto. No, es un tema que la verdad aborda distintos aspectos de la vida cotidiana, de la vida doméstica. Como decía Amanda, ¿no? Pone en contexto un poco el problema en sí mismo y hay que justamente ver cómo poder adecuar esta realidad que se nos impone por el tema de la pandemia con lo que decía Martín. A ver, está todo muy bien el teletrabajo, pero si no tenés conectividad también es muy difícil. Y lo cierto también es que no todos los trabajos se pueden hacer por teletrabajo. En la nota justamente que publicamos sobre el tema de los 21 proyectos que se han presentado, damos cuenta de que hay justamente 2 informes de ONGs, uno es de CIPEC, que dice que muy pocos trabajos, prácticamente un cuarto de los trabajos, se puede hacer de manera remota. Digamos, lo restante requiere la presencia física. Sí, totalmente. O sea, es así, no es que se puede optar, ¿no? Entonces también hay que desmitificar un poco el tema del teletrabajo. Ni que hablar en vacaciones, Había un ¿no? informe de la CGT también que habla de que el porcentaje hoy, en medio de la pandemia, de teletrabajo no llega ni al 40%. Mira. Así que también es como un mito esto que hay. Que todo el mundo está detrás de la computadora, y no es cierto. Muy urbano también, ¿no? También muy de la ciudad, urbano, ni hablar. Y yo tengo otro de la OIT, que del 27%, solamente el 27% de los países industrializados está con teletrabajo, o se prevé que haya teletrabajo en los próximos años. El 27% ni llega al 30%. Por lo tanto, sí, hay mucho de fantasímito, pero que cosas que hay que regular urgentemente, porque si no, el teléfono suena a cualquier hora. Digamos, siempre puede haber algún aprovechamiento también, ¿no? Entonces, esas cuestiones siempre mejor dejarlas claritas. Y los workaholics ni hablar, que eso no para nunca, olvidate. Ya lo tenés que echar de tu casa si tenés uno al lado o no sé. Cerrarlo en algún porque ahí se lado. nota, ahí se va a notar y mucho. Bueno, señores, hay muchas cuestiones para tratar porque se está trabajando y mucho en la Cámara Baja y nosotros te lo mostramos en DTV, el periodismo en el Congreso. Ya volvemos. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes.
Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Durante todos estos días habrás escuchado que queremos achatar la curva. ¿Pero qué significa? Que estamos tomando las medidas necesarias para que los contagios en Argentina no se produzcan todos al mismo tiempo. La cuarentena obligatoria es la única forma que tenemos de bajar la cantidad de contagios y evitar que todos nos contagiemos a la vez. Así, mientras más chata sea la curva, mejor va a poder reaccionar nuestro sistema sanitario. Por eso insistimos tanto para que te quedes en tu casa. Quédate en casa. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Tema sensible, si los hay. Son todos temas sensibles, porque lógicamente afectan a todo el mundo, cuando no, pero cuando se trata de escuchas ilegales, y usted sabe por dónde voy, en definitiva. Sí. Amanda, la bicameral se ha reunido. Sí, se reunieron hace unos días atrás, la semana pasada, en la bicameral de seguimiento de actividades de inteligencia, que es una de las bicamerales más importantes que tiene la Cámara y que tiene una particularidad que puede hacer sesiones a puertas cerradas. Eso fue lo que pasó la semana pasada, porque hay varios temas que estuvieron dando vuelta que tienen que ver justamente no solamente con el presunto espionaje ilegal que denunció justamente la interventora Cristina Camaño, sino también una denuncia que se presentó directamente de alguien que trabajaba como ex integrante de la CIDE en su momento y que se reunió con miembros de la comisión bicameral. Se reunió con Ritondo, se reunió, que es el secretario, y se reunió también con Leopoldo Moró, que es el presidente de la comisión. Lo que pasa hoy es que justamente el Senado en sesión ahora está discutiendo un DNU que tiene que ver justamente dónde tienen que estar las escuchas, ¿no? En diciembre del 2015 Macri las mandó a la Corte Suprema por decreto. Ahora Alberto las volvió a llevar. Antes de la Corte Suprema, ¿dónde siempre estuvieron? En el Ministerio Público de la Fiscal, justamente, que es el ministerio que investiga, son los fiscales. Es allí donde se conformó. Y antes de eso estaba en la CIDE. En la CIDE, antes en la famosa finalmente. Hay que verle toda la Estado. historia. ¿Por qué Cristina se lo saca a la CIDE? Y se lo pasa a la Procuración, después del asesinato del fiscal Nisman. Sí. Y después de que, bueno, ella tuvo problemas muy importantes con uno de los agentes emblemáticos de la CIDE, que fue Jaime Estiuso. Exactamente. ¿No? Entonces, a partir de, el asesinato del fiscal Nisman, ella, por proyecto de ley que manda al Congreso, se aprueba en febrero de 2015. Sí, exactamente. Y justamente pasa el control de las escuchas a la Procuración General a cargo de Alejandra Gils Carbó. ¿Qué es lo que hace Macri cuando asume en diciembre? Saca otro decreto para decir no. Yo a Gils Carbó no le delego nada, no confío en ella, le saca el control de las escuchas y se los pasa a la Corte Suprema. Lo que está debatiendo el Senado justamente es la derogación de aquel decreto de Mauricio Macri. Exactamente. Entonces se deroga ese decreto que guarda que tiene que pasar por las dos cámaras, ¿no? Esto es un paréntesis, pero una vez derogado el decreto,
volvería entonces el control de las escuchas a la Procuración General. ¿Y quién está al frente de la Procuración General? Está Casal, que es un procurador interino. ¿Por qué? Porque Mauricio Macri nunca pudo nombrar a su candidato. Nunca lo pudo nombrar, entonces quedó interino Casal. ¿A quién propone Alberto Fernández? Al juez Rafecas. Está presentado la propuesta en el Senado. Y Rafecas, el que le dijo no a Nisman. El que le dijo no a Nisman. Entre otras cuestiones, ¿no? Porque parece que el hombre queda solamente por eso y tiene toda una trayectoria Tiene toda inmensa. una trayectoria judicial. Hay muchos que realmente apoyan su candidatura, otros no, entre ellos Juntos por el Cambio. Alcances de la Procuración General, por favor, para explicar a qué se dedica la Procuración General semejante lugar. A ver, es importantísimo, Karin. ¿Por qué? Porque son los que manejan a todos los fiscales de la nación. Claro, a ver, ni más ni menos. Todas las acusaciones, sí. Y más teniendo en cuenta que vamos a entrar en un proceso... En un nuevo sistema. Exactamente. A partir de la nueva penal. ley de Código Procesal Penal. Empieza a regir el sistema acusatorio donde la carga de la investigación. Exactamente, lo van a tener los fiscales. El tema es que la Constitución Nacional en el 94 se reformó, a partir de ahí aparecen un montón de modificaciones judiciales y también aparece con mucha fuerza el Ministerio Público de la Defensa, que es el que pone a los defensores a función de que cualquier persona tenga derecho a defenderse, y los fiscales, que son quienes acusan e investigan, ¿no? Esto para entender cómo funciona. Y el juez es el que define. Bueno, el sistema inquisitivo es el donde el juez es el que investiga y el fiscal es auxiliar de la justicia en ese sentido. Por eso se está cambiando. En la Argentina, en el sistema provincial, en muchas provincias ya existe hace más de 15 años el sistema acusatorio. Qué bueno que lo decís, sí, porque la provincia de Buenos Aires, no por nuevo. ejemplo. Pero la discusión acá tiene que ver en esta comisión específicamente, donde todo esto está alrededor, no se puede excluir. Por eso es tan importante también la puesta en historia que ha hecho Laura recién, porque hay una discusión muy importante. ¿Cómo operan los servicios de inteligencia? Y lo dijo el presidente cuando vino acá el 1 de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias. Bueno, es un tema fundamental para mi gestión. ¿Qué va a pasar con la AFI, con la Agencia Federal de Inteligencia, y cómo vamos a organizar ese sistema que queda todavía de resabios de el proceso de la democracia, lo más difícil que ha sido todavía desmontar esa estructura? Exactamente. Cuando Por vino, eso es clave cuando esa vino estructura. el presidente, exactamente, Alberto Fernández, aquí habló, ¿te acordás de los sótanos de la democracia Exacto. que él quería Claro. de alguna forma descubrir? Esto hay que analizarlo en un contexto, ¿no? Donde se da en 3 puntos, me parece. Por un lado está el debate concreto de estas denuncias que hizo la propia Camaño por espionaje, supuesto espionaje ilegal en la época de Macri, donde está investigando la Comisión Bicameral, está esperando respuesta de la justicia en este momento en la Comisión Bicameral para avanzar en una investigación. ¿Cuándo fue presentado Por esto? un lado. Eso fue presentado El la semana 27 de mayo. pasada. Nada. El mismo día que Todo se presentaba la junto. denuncia, Claro. fue la comisión. Después, el otro punto es, esto se da también en un contexto donde hay un proyecto de reestructuración de toda la AFI por parte del Poder Ejecutivo con Cristina Camaño al frente justamente de este proyecto de reestructuración donde, como decía Laura, le saca el tema de las escuchas de la ex-IDE. Y el otro tema también que se da en un contexto donde el gobierno está presentando por presentar un amplio proyecto de reforma judicial, que esto no es menor también, donde va a tener supuestamente algunos temas que van a tocar de estos que estamos hablando. Y tengamos en cuenta que también está en veremos la discusión sobre el Ministerio Público Fiscal, la reforma de la ley, ¿no? Así Porque es. cuando Gils Carbó renuncia a su cargo, parte de la discusión donde también justamente el Frente Renovador presentó proyectos de la mano tanto de Graciela Camaño como de Sergio Massa, para que en su momento se reformara, porque hoy el cargo es vitalicio de procurador, ¿no? Entrás en un momento y cuando te nombran, cuando te acompaña el Senado, porque tiene que ser acompañado por una mayoría especial por el Senado, después te vas cuando terminas, cuando te jubilás o renunciás, ¿no? Entonces están buscando modificar toda esa estructura justamente para darle mayor transparencia también al sistema, ¿no? Y que haya una posibilidad de que los poderes vayan también en la justicia y en estas instancias articulándose y controlando. Y controlándose unos a los otros, en definitiva. Sí, efectivamente, lo que decía Amanda dio en el clavo. ¿Por qué? Porque podría darse la posibilidad de que, a ver,
el tema de Rafecas. Sí. Es un tema clave para Alberto. Alberto quiere que Rafecas sea el próximo procurador, pero para eso se necesitan las 2/3 partes de los senadores presentes en el recinto. No los tiene el oficialismo. No. Tiene mayoría, pero no las 2/3 partes. Necesita del apoyo de la oposición. Y la oposición hasta ahora, Juntos por el Cambio, ha dicho que no. Ha tenido una videoconferencia hace unos días, por supuesto cerrada, en donde han tomado una posición, en donde van a decir que no. Ahora, podría discutirse la cuestión si, como dice Amanda, se discutiese también o en simultáneo una nueva ley de Ministerio Público Fiscal. Es lo que vos decías, la ley de Ministerio Público Fiscal otorga mucho poder al procurador. Entonces, lo que quizás se pueda empezar a discutir, o por lo menos empezar a ver, es si en simultáneo, a cambio de los votos a Rafecas, digamos, para ponerlo en términos de negociación política. Negociación política, digamos, se puede negociar también una nueva ley del Ministerio Público Fiscal que fue frenada en su momento, como decía Amanda, por Elisa Carrió. Elisa Carrió fue la que frenó durante el gobierno de Mauricio Macri esta nueva ley del Ministerio Público. Por eso digo que también el paquete de reforma judicial que está impulsando el gobierno hay que ver si también no alcanza estos temas como forma de negociación también, ¿no? Como vos decís. Me estaba pensando en distintos personajes que salieron a hablar esta semana en forma pública, me pincharon el teléfono, y otros que no dijeron nada y están incluso en una lista de que sí lo fueron, como el diputado Negri, ni más ni menos. Sí, hay eso genera mucho ruido en la oposición y me parece que eso es parte del contexto que decía Martín. Claro. No es casual que se haya difundido en este momento. No, claro. Lógicamente, ahí tenés en Juntos por el Cambio una interna muy grande entre lo que es el PRO, que sí está haciendo un silencio muy marcado al respecto, y el radicalismo, que no le resta entidad a la denuncia, realmente no le resta, es verosímil. Claro. Y que, bueno, eso genera mucha discordia, digamos, con el expresidente Macri en algún caso, ¿no? Porque, bueno, el ex gobernador Rosas ha dicho, el chaqueño, que bueno, que él estaba en la lista de espiados, tal vez porque no era un amigo, era un autocrítico, ¿no? Un crítico de la gestión. Entonces, ese ruido que se provoca está en medio de todo. Claro. No ayuda para nada. Para ellos, lógicamente, ¿no? La situación ahora es que la comisión debe volver a juntarse seguramente ¿cuándo? Pronto, la semana que viene o la otra, se juntarán porque ya elevaron informes, porque además de investigar la denuncia de Cristina Camaño, también hubo una denuncia de un ex integrante del Ministerio de Defensa y también ex integrante antiguamente, en los 80, de la ex CIDE, que van a tomar, justamente Leopoldo Moró lo manifestó junto con Cristian Ritondo cuando terminó la semana pasada la investigación, porque está en algún momento, está de alguna forma, creen ellos, vinculado con esta denuncia de Cristina Camaño, que, como decía justamente Martín, tiene que ver con un disco rígido que encontraron, que estaba borrado, y pudieron darse cuenta que había sido borrado y puesto y sacado. Entonces, me encanta cómo llegó ese disco rígido, ¿no? ¿A dónde? Es una película, ahora, esto no, señor, es nuestro Congreso y son nuestros líderes y esto se tiene que investigar. Y el tema es quién ahora, el juez de la causa que está investigando esta denuncia, ¿a quién lleva, a quién manda a investigar? Claro, porque hay distintos también, lugares también donde se puede investigar el delito o la cuestión tecnológica, podríamos decir, el peritaje tecnológico. Por un lado está la Corte Suprema y por otro lado está el Ministerio Público. Entonces ahí hay una discusión que también se tiene que dar entre las querellas, entre, bueno, la acusación. O sea, no hay sorteado todavía nada. Está, bueno, es una decisión del juez, pero también quienes están denunciando que fueron espiados pueden oponerse a esa decisión y mandarlo a otro lado. El otro factor de peso en esto, Karin, es el de los tribunales de Comodoro Pi. Exacto. Sí. Digamos, centro neurálgico de la relación entre la justicia y los espías desde hace muchísimos años, y que forma parte de la reforma judicial que decían recién los colegas en la mesa, ¿no? Por lo cual es un paquete muy amplio el que se está tratando. Los límites del poder se llamaría si fuera una ficción esto, porque se hacía en definitiva. Vamos a cambiar de tema. Impuesto a las grandes riquezas, aporte a las grandes riquezas, está dando vueltas, y desde hace un tiempo esta decisión de un grupo de diputados del oficialismo, con el aval del propio presidente de la Nación, de generar un ingreso muy, pero muy alto. Laura lo había mencionado, ahora vamos a volver a hablar del tema, pero antes, bueno, queremos escuchar una vez más y ver al autor del proyecto, Carlos Heller. Está terminado el proyecto virtualmente. Lo que estamos esperando es simplemente tener un poco más de, yo diría, certeza del funcionamiento parlamentario a través de medios remotos. Entonces, suponemos que en un par de semanas más
podremos empezar el tránsito, que seguramente será el envío a comisión, el tratamiento en la comisión de presupuesto, y bueno, y haremos el debate que corresponda. El número de 200 millones no es un número arbitrario, es un número que nos permite circunscribir el gravamen a esas aproximadamente 12.000 personas. Si, por ejemplo, lo bajáramos a 150 millones, como he leído por ahí en alguna publicación, seguramente estaríamos incorporando más que el doble, una vez y media más, 20.000 personas más. Entonces, en vez de ser un gravamen que alcanzaría a 12.000 personas, podría ser un gravamen que alcanzara más de 30. Y según los números que nosotros hacemos, el aumento del potencial recaudatorio no está en proporción a la cantidad de gente. Por eso pusimos esa raya cuando trabajamos en la redacción del proyecto. Claramente pusimos los 200 millones no como un número caprichoso, sino tratando de encontrar el punto de equilibrio ideal entre la menor cantidad de gente alcanzada y la mayor cantidad de dinero a recaudar. Yo no uso la palabra impuesto, el título nuestro, aporte. Nosotros hablamos de aporte. De aporte. Porque entendemos que estamos frente a una situación excepcional, por eso es aporte por única vez. Y ahí está el diputado Luis Pastori, desde la provincia de Misiones, UCR, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que le vamos a preguntar acerca de este impuesto aporte, si lo conoce primero, porque otros diputados de su bancada y de otros de la oposición dijeron que no tenían ni idea de qué se trataba, salvo por las declaraciones públicas del diputado Heller. ¿Cómo le va, Luis Pastori? ¿Qué dice? Karin Cohen, desde aquí de DTV, lo saluda. ¿Qué tal, Karin? Un gusto saludarla. Bueno, la verdad es que no conocemos el proyecto, ¿no? Salvo las declaraciones. Es cierto, los únicos datos ciertos son las declaraciones del presidente de la Comisión de Presupuesto, a quien recién estaba escuchando ahí en el canal, y anunciado además desde Semana Santa, ¿no? Con alguna ironía, nuestro presidente de bloque decía, parece que lo está redactando el general Alaiz, porque el proyecto nunca llega, ¿no? No llegó jamás. Esperemos que llegue, sí, a ustedes, pero con estos datos. Ahora con estos datos. ¿Cuál es el punto donde se pueden llegar a poner de acuerdo para que esto salga? Es una entrada enorme de dinero. ¿Cuánto era la más o menos? Entre 3.000 y 4.000 millones de dólares estimaba Heller que se podía recaudar con este impuesto. ¿Diputado? Sí, son los datos que expresa el diputado Heller, ¿no? Respetable, por cierto, debe tener la información. No es la misma información que tenemos nosotros, por lo menos en base a las estadísticas tributarias de la FIP del año 2017, que eran las últimas cargadas. Ahora cargaron el 2018, pero sacaron todos los detalles que había de contribuyentes de bienes personales de acuerdo a al patrimonio declarado. Teníamos nosotros que la última información estadística, con patrimonios superiores a 200 millones de pesos, aproximadamente 3 millones de dólares, al dólar oficial de hace ya un tiempito atrás, ahora ya es más el valor, no serían más que 8.000 contribuyentes los que podrían estar aportando a este pretendido nuevo impuesto, ¿no? Pero más allá de este número, si son 8.000, si son 12.000, implicaría para muchos un aporte sustancial. Hay contribuyentes que van a estar pagando largamente por encima de los 100 millones de pesos de impuestos, según la categorización que se prevé de las palabras del diputado Heller. Digo todo esto en potencial porque como no conocemos el proyecto, es muy difícil hablar y opinar sobre algo que no se conoce. Ahora, diputado Pastori. Pero bueno, es un impuesto. Sí. No, preguntarle porque justamente yendo un poco al aspecto conceptual de esta iniciativa, ¿no? Sería un aporte, impuesto extraordinario por única vez. Ese es el planteo general. Ahora, ¿ustedes creen que habría una doble imposición justamente teniendo en cuenta bienes personales? Y en ese caso, ¿ustedes creen que se estaría ante un acto confiscatorio si se instrumentara este aporte extraordinario? Sí,
Siempre hablando en potencial. Siempre hablando potencial, obviamente, sí. Creo que sí, que habría una doble imposición, porque si vamos a grabar exactamente los mismos bienes, que ya están grabados en bienes personales, que además ya están grabados en las respectivas provincias, no se olviden que cada provincia cobra el impuesto inmobiliario. Claro. Por ejemplo, sobre una propiedad inmobiliaria paga el impuesto inmobiliario a su provincia, paga bienes personales a la nación y ahora pagaría, de aprobarse esto, este impuesto extraordinario. O sea que claramente hay una doble imposición, pero además también podría estar habiendo retroactividad, porque si hablan de que sería sobre el patrimonio al 31 de diciembre del 2019, estamos afectando garantías o derechos adquiridos. Bueno, ahí hay una picardía, porque al parecer el proyecto estaría poniendo a partir del 31 de marzo. Ahí, parece que ahí Heller lo corrigió, se dio cuenta. Bueno, por eso digo, es difícil hablar de algo que no lo vemos, pero aún sea al 31 de marzo, también estamos ya en un efecto retroactivo. Tendría que ser, siempre el impuesto rige los impuestos y las leyes en general en fecha posterior a la promulgación de las mismas, ¿no? Claro, está bien. Pueden causar un efecto retroactivo y mucho más cuando afectan el patrimonio de las personas. Diputado. Así que estaría, además de la doble imposición, estaría habiendo retroactividad y afectación de la capacidad de pago. O sea que varios problemas de tipo constitucional que podría llegar a tener este impuesto. Diputado, la posibilidad que sea por única vez, ¿no genera una excepcionalidad justamente para que no se tome esta doble imputación? Esta idea de que es un aporte único y extraordinario en un contexto y para un fin determinado, ¿no le da una calidad diferente que la de un impuesto más? No soluciona ese problema, ese vicio, porque sigue siendo retroactivo aun cuando sea por única vez. Va a dar lugar, si es así, seguramente a una gran cantidad de demandas, ¿no? Que seguramente la va a perder el Estado, la vamos a perder todos, porque terminamos en definitiva perjudicados todos. Cuando hay que devolverle a los contribuyentes lo que hayan podido pagar en forma errónea, digamos, en forma que no corresponda. De modo que me parece que habría que analizarlo muy bien. Seguramente deben haber muchos problemas dentro del Frente de Todos, porque un impuesto que en principio no debería tener tantos problemas en la redacción, si lo tienen preciso al objetivo, no puede ser que demoren tanto en la presentación. Claramente no hay coincidencias seguramente en el oficialismo. Así que bueno, ojalá que se pongan de acuerdo rápidamente, si es que la intención es presentarlo y lo podamos discutir como corresponde, ¿no? Diputado, este proyecto, este aporte por única vez, no parece que vaya a afectar a la clase media, que es tradicionalmente a donde se dirige el radicalismo, ¿no? Me da la impresión que está defendiendo otra cosa al negarse a esta iniciativa. Sí. Más allá de a quién afecte, digamos, hay que ver que esté correctamente diseñado, ¿no?, el impuesto, y que no esté afectando principios ni garantías constitucionales, sea para la clase media, sea para las clases altas, como sería en principio. Acuérdese que al principio integrantes del Frente de Todos presentaron un proyecto que iba en la misma dirección, que creo que después lo retiraron, me parece, que afectaba a patrimonios a partir de 10 millones de pesos, ¿no? O sea, por eso digo, hay que ser muy cautos con esto y aguardar la presentación, tener la letra escrita del proyecto y entonces sí poder opinar con propiedad, ¿no? Pero en principio, de acuerdo a lo trascendido por el propio presidente de la comisión, redactor del proyecto, estaría teniendo este tipo de problemas que veremos si después en la redacción final se mantienen o no. Diputado Martín Di Natale lo saluda. ¿Cómo le va? La pregunta, cambio de tema, diputado, pero dentro del tema obviamente de la pandemia, el presidente Alberto Fernández va a anunciar en las próximas horas una extensión de la cuarentena donde va a haber
seguramente mayor flexibilidad de este mismo aislamiento social en el interior del país. Pero teniendo en cuenta una provincia como Misiones, que está limítrofe a Brasil, el segundo país con más muertos de COVID hoy en el mundo, ¿cómo están viviendo ahí en Misiones este tema? ¿Hay temores por un pasaje de gente en la frontera, por contagios que pueda llegar a haber? Hay ciudades de ustedes que están muy, muy cercanitas ahí a Brasil, digo. Sí. No se olvide que Misiones tiene una particularidad que no la tiene ninguna provincia del país. El 90% de sus fronteras son con países limítrofes, claro. Paraguay por un lado y Brasil por el otro, y solamente un 10% limitamos con el resto del país, con la provincia de Corrientes. De modo que en el caso mío, yo vivo frente a la ciudad de Encarnación, Paraguay. Paraguay tiene una situación bastante bien controlada en principio. No han habido muchos casos ni muertes que lamentar, pero no es el mismo caso de Brasil, que es cierto, hay muchas ciudades misioneras que limitan calle de por medio, ¿no? Diputado. Frontera seca, de Ronaldo de Irigoyen, por ejemplo. Nos están diciendo que el río Uruguay se puede cruzar caminando, que es un potencial desastre sanitario lo que se viene. Que entendemos que uno no puede decir Brasil está allá, Argentina está acá, porque la cantidad de familiares, amigos, trabajo, y seamos honestos, y lo sabemos todos, los pasos fronterizos que no pueden ser controlados, que no son legales. ¿Cómo ustedes están, como provincia, están afrontando este tema y ustedes como diputados, qué pueden pedir al Ejecutivo o qué se puede hacer? Acá de Buenos Aires lo vemos como potencial desastre sanitario. Sí, el río Uruguay, así como el río Paraná, también habían tenido una bajante extraordinaria. Esto ya se está recuperando en gran medida. Bien. Pero hasta hace unos pocos días atrás se podía cruzar prácticamente caminando. Sí. Hay un control muy fuerte por parte de las fuerzas de seguridad, tanto nacionales como provinciales. Y esto ha permitido que Misiones, de alguna manera, también es una provincia con muy pocos casos hasta ahora confirmados y solamente un fallecimiento, ¿no? Milagroso, teniendo en cuenta Brasil, 500.000. Perdón, disculpe, diputado, estoy recordando los números a la gente porque Brasil es como lo que pasa en Estados Unidos, es cada vez peor. Si nosotros estamos controlando, entiendo que Misiones es un milagro que no tenga contagiados. Tantos, apenas un solo fallecido. Sí, bueno, más que el milagro también es fruto del control, ¿no? Bien, claro que sí. Un control muy estricto que se hizo en la provincia y también seguramente un poco de suerte en estas cosas. Tengo una persona muy cercana que maneja toda operatoria de camiones y nos contaba lo difícil que se hace para los camioneros argentinos. Están absolutamente expuestos, y ni que hablar de los camioneros brasileños que pasan y que pasan por la frontera. Toda la parte laboral también la pudieron controlar, ¿cómo? Sí. Fíjate que, por ejemplo, el único caso de fallecimiento que tenemos en la provincia es un camionero que vive en la zona centro de Misiones, chofer de un camión que hacía transporte internacional de carga de mercadería, venía de San Pablo, ¿no? Sí. Por suerte se pudo circunscribir a él, digamos. La esposa estuvo afectada, tuvo con coronavirus, pero fue curada, por suerte. Y con respecto a la cuestión laboral, hay mucho, acá por ejemplo en Posadas, con Encarnación, Paraguay, mucha gente que vive en Posadas, que trabaja en Paraguay y viceversa, ¿no? De hecho, han quedado varados en Paraguay todavía una cantidad bastante importante de misioneros y de argentinos, pero misioneros en general, en particular, que a través de gestiones con la Cancillería y con el cónsul argentino en Encarnación se ha logrado que mañana, viernes, por la mañana, alrededor de cerca de 200 misioneros puedan venir desde Encarnación, cruzando por el puente internacional San Roque González, Encarnación Posadas. Lo van a habilitar en forma extraordinaria solamente para el cruce de estas casi 200 personas, lo cual da una solución a mucha gente. La mayoría son estudiantes que estudian en Paraguay carreras universitarias u otras, y también algunos trabajadores, ¿no? Que por el problema de la pandemia se quedaron sin trabajo y ahora necesitan volver
a la provincia. Sí. Así que mañana está previsto un gran operativo para que esto se pueda llevar a cabo, especialmente en cuanto al control, ¿no? Sí, usted estuvo, de hecho leí unos tweets ahí que estuvo en la Comisión de Mercosur, allí pidiendo por los repatriados para que lleguen. Bueno, afortunadamente tienen este operativo y nos alegramos por ellos y porque debe haber sido realmente algo muy lamentable para estas familias, haber estado así de cerca y de lejos. Y ya lo creo. Gracias, diputado, por su tiempo, ha sido usted muy amable. No, por favor. Que siga muy bien. Hasta luego. Los matecitos alone que se deben tomar ahí. Claro. Sí, también la situación del dengue, ¿no? En esa zona, también, no nos olvidemos. También, claro, exactamente. ¿Cuánta cuestión? Y qué retroceso la relación con Brasil, ¿no? Sí. Que no está vacunando aftosa, que retuvo el agua en sus represas y por eso los ríos estaban como estaban. Ah, qué bien que lo mencionas. Bueno, hay varias situaciones con Brasil que es un desgobierno importante en este momento. Y no lo tenemos todavía Scioli como embajador. No pudo llegar. Yo como diputado, pero todavía no ha viajado. llegar. Exactamente. ¿Está todavía acá? El diputado Está acá en Argentina. Sí, hay varios embajadores políticos que han sido nombrados, designados, y que todavía están esperando para ir a sus respectivos destinos, ¿no? Argüello no, ya está en Estados Unidos. No, Argüello creo que está en Estados Argüello Unidos. ya Sí, está estaba desde desde antes de la antes. pandemia, sí, pero como claro. a veces van y Pasó por vienen, acá. a veces uno piensa... No. Se acaba de ir Está al lado. Uribarri a Israel hace 2 días, embajador político también designado, pero hay por lo menos unos 12 diputados unos 12 embajadores designados que todavía no pudieron viajar a sus destinos por diferentes motivos, por temas presupuestarios, por falta de vuelos, por diferentes motivos, ¿no? El mundo medio detenido frente ya al avance de la normalidad en Europa, todavía en esta parte del mundo, todavía estamos como en un paréntesis. Hacemos la pausa, que nos quedan muchos temas en este TTV por la tarde y ya volvemos enseguida. Todos los días, muchas personas trabajan en la Cámara de Diputados de la Nación. Hoy, sus lugares de trabajo están vacíos, pero ellos siguen realizando las tareas desde sus casas para que la Cámara pueda seguir funcionando. Cada uno está poniendo el granito de arena para salir todos juntos de esta difícil situación que está atravesando la Argentina y el mundo entero. Hoy a todos nosotros nos toca trabajar en otro ámbito, pero con la misma energía de siempre. A veces tenemos que interrumpir nuestro trabajo en casa para abrazar a quien nos acompaña en este momento tan difícil para todos. Y justo ahí es cuando la energía surge aún con más fuerza, porque es en ese momento cuando más certeza tenemos que tener que de esta salimos todos unidos y tirando para el mismo lado. La actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados, la cobertura del tratamiento político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Este sos vos. Hoy decidiste no quedarte en casa y pusiste en riesgo de contagio a 3 personas más. Ahora Juli, Fabi y Rubén tampoco se quedan en casa
y pueden llegar a contagiar a 3 personas más cada uno. Esa es la forma en la que crece la famosa curva de la que todos hablamos. Quedándote en tu casa, evitas contagiar a muchas de estas personas y la curva baja. Así nos permitís preparar el sistema sanitario para atender a los contagiados y contagiadas. Quédate en tu casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, La información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Lo bueno de Durante este todos estos trabajo días es saber habrás que estamos escuchado cerquita de los proyectos que se están trabajando para que el día de mañana puedan ser ley. Todos los proyectos nacen de la buena voluntad, y así lo entendemos nosotros, de la buena voluntad que tienen nuestros legisladores de mejorar en parte nuestra vida. Y en este caso se trata de un proyecto que les toca a los que menos tienen. Es un proyecto de asignación de reconocimiento de un pago de 5.000 pesos a trabajadoras y trabajadores de comedores, de merenderos, los que tienen trabajo exceptuado hoy día, los que se le están jugando, trabajando en darles de comer a tantos miles de argentinos que en este momento le están pasando peor que nunca. Y en ese proyecto está nuestro diputado Leonardo Grosso del Frente, digo nuestro porque son todos nuestros, Leonardo, ¿eh? No se vaya a creer que es porque acá hay un favoritismo, no sé. ¿Cómo va, Leonardo? ¿Qué dice? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bien, bien, muy bien. Bueno, contanos por favor de qué se trata este proyecto. Bueno, es un proyecto que busca, como bien vos decías recién, reconocer a aquellas mujeres, voy a decir eso porque el 99% de las personas que trabajan en comedores y merenderos son mujeres, que cocinan, que llevan adelante la limpieza, que distribuyen las viandas de comida entre la población que lo necesita, son mujeres, y lo que buscamos es, por un lado, un reconocimiento institucional, público, un reconocimiento de ese trabajo tan importante y tan necesario en un momento como este. La Argentina viene atravesando una emergencia alimentaria ya hace unos cuantos meses. En noviembre del año pasado, nosotros en este Congreso, por unanimidad de ambas cámaras, se declaró la emergencia alimentaria. Y esa emergencia alimentaria implicaba la asistencia a 8 millones de personas. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a partir de la pandemia, de esos 8 millones de personas pasamos a 12 millones de personas en la Argentina que necesitan algún tipo de asistencia alimentaria. Estas mujeres son esenciales en ese trabajo y por eso estamos planteando este reconocimiento. Y en segundo término, este proyecto de ley también plantea un reconocimiento económico, porque esto es trabajo y un trabajo muy arduo que ha sido muy extendido en estos últimos meses a partir de la pandemia, porque ha aumentado mucho la demanda, como bien decíamos antes. Entonces lo que planteamos es que a partir de junio, si se sanciona la ley y hasta que dure la cuarentena, asignarle un reconocimiento de 5.000 pesos más a estas mujeres que cocinan, que recordemos también que son en su mayoría mujeres que participan de programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Salario Social Complementario, Potenciar Futuro. Ellas hacen y ganan nada más que 8.500 pesos por mes por esa tarea que están haciendo. Por eso nos parece importante hacer ese reconocimiento, hacerle
mimo a las compañeras, a las vecinas, a las cocineras de las organizaciones sociales que todos los días cuidan a un montón de gente. Bueno, que el Estado las cuide a ellas es un poco el planteo de este proyecto. Diputado Grosso, Laura Serra lo saluda, un gusto. Quería preguntarle porque indudablemente todo lo que el proyecto realmente tiene una intención justa y ojalá que pueda avanzar en la Cámara de Diputados. Lo cierto también es que después de que se anunció la cuarentena, el presidente Alberto Fernández había anunciado también un bono para los médicos de 5.000 pesos que no se está pagando todavía, ¿no? Entonces, estamos viendo que hay gente que está en la trinchera, en la lucha contra la pandemia y que todavía lo que se prometió no se los dio. Digo, este problema de los médicos ya lleva 2 meses. Digo, ¿hay posibilidades de que esto realmente pueda viabilizarse de alguna forma? Y mirá, nosotros vamos a trabajar para que eso suceda. La realidad es que no sé exactamente qué es lo que está pasando con los médicos en términos administrativos, si es que está pasando eso, pero bueno, hay que resolverlo. Sí. Nosotros estamos haciendo un proyecto de ley para sumarnos en la idea del reconocimiento. El gobierno nacional ha tomado muchísimas medidas contracíclicas, podríamos decir, o anticrisis en el marco de la pandemia, en un periodo de tiempo muy corto. Pensá que nosotros estamos aplicando la IFE, que implica 9 millones de partidas particulares, o sea, 9 millones de personas que reciben 10.000 pesos. Se han aplicado bonos, por ejemplo, para estas trabajadoras y para los trabajadores de la economía popular o de las cooperativas o de los programas sociales de 3.000 pesos. Sí. Se han aplicado bonos para las personas que cobran la asignación universal por hijo, créditos para la industria. Hemos desarrollado un paquete de medidas que nos permiten contrarrestar el daño económico que va generando la crisis. Algunas pueden todavía fallar en su implementación y tenemos que trabajar para corregirlos, y otras vamos a seguir intentando que se mejoren o generar herramientas nuevas. Esto es la primera etapa, Laura, de este proceso, porque después, como bien dice nuestro presidente, tenemos que trabajar para salir de esta crisis. Una crisis que ya arrastrábamos, porque Argentina está en situación de crisis económica ya hace 3 años y que se ha agudizado por la crisis internacional, la crisis nacional que se genera a partir de la situación del coronavirus, ¿no? Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal, Amanda? Te quería preguntar también en relación a el censo y la posibilidad de, saber cuántos comedores hay. Vos habías dicho que hay un relevamiento de alrededor de 8.000, 9.000, y cómo también efectivizarlo, ¿no? Con los bonos al personal de la salud está el ANSES justamente trabajando en ese sentido y dice que es muy difícil la operatividad y la manera de llevarlo adelante. ¿Cómo imaginás o cuál es la forma en que esto sea además urgente y efectivo, ¿no? Porque se trata de las mujeres que están en la situación de mayor vulnerabilidad. Sí, exactamente. Nosotros por eso en la ley no hablamos de registro de comedores, que es un planteo que venimos igual haciendo hace mucho tiempo. En la ley lo que proponemos para instrumentar esto es la asignación de 5.000 pesos más a las personas que están inscritas en el salario social complementario o en el Hacemos Futuro, que ahora se llama Potenciar Trabajo, que tienen tareas sociocomunitarias o tareas del cuidado, que son las personas que se encargan efectivamente de trabajar en merenderos y comedores. Por otro lado, esto para hacerlo con mucha celeridad, por esto que vos decís, personas en situación de mucho riesgo, con mucho trabajo y que vienen trabajando por muy poca plata, digamos, ¿no? Esta es la situación de las mujeres que cocinan en los comedores. Y por el otro lado hemos tenido reuniones en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación esta semana para ir instrumentando la idea de un registro nacional de comedores y merenderos, que quizás tendremos que agregarlo en la ley cuando sea tratada por algunas cuestiones de darle legalidad después a esos comedores y merenderos, y eso tiene que ser por ley. Pero sí que se puede empezar a implementar ya la registración desde el Ministerio y estamos viendo de arrancar con esa tarea ya la semana que viene. Wow. Nosotros en noviembre del año pasado, cuando trabajamos la emergencia alimentaria, finalmente no lo sancionamos, pero una de las propuestas que se debatió en comisiones fue la de creación del Registro Nacional de Comedores y Merenderos, porque no existe ningún registro y no existe información única acerca de esto. Nosotros entendemos que hay entre 8.000 y 10.000 comedores y merenderos en la Argentina.
a razón de 10 personas por cada uno trabajando, y después hay una extensión de una práctica muy común que tiene que ver con dos cosas: la solidaridad de nuestro pueblo y la necesidad que se vive hoy, que son las ollas populares, que no son instituciones que se hacen en lugares que pueden ser móviles, pero que hoy están funcionando muchísimo en las barriadas populares, inclusive en barrios de sectores medios bajos o sectores laburantes. Diputado, buenas tardes. Retomando su proyecto, hay dos referentes que murieron en los últimos días, muy lamentables sus fallecimientos. Ramona Medina, de Garganta Poderosa, con un comedor en la Villa 31 de Retiro. Carmen Canaviri, de Barrios de Pie, con un comedor en la Villa 1114 del Bajo Flores. Mi pregunta es, ¿se está haciendo lo suficiente para cuidar a estas mujeres que son importantísimas en estos barrios? Mirá, nosotros hemos trabajado desde el primer día. Yo la primera semana de cuarentena y aislamiento dediqué con un montón de personas más y funcionarios del gobierno y militantes de organizaciones sociales toda la semana a poder construir un protocolo de funcionamiento para los comedores y merenderos, porque entendíamos que eran una tarea esencial, que no se podían cerrar y que había que garantizar la seguridad de las trabajadoras de esos espacios. Y hay protocolos que están funcionando. No alcanza, por supuesto, no alcanza, pero porque es como lo que nos pasa con la Villa 31, con Villa Sur o con los barrios populares a lo largo y ancho del país. El coronavirus no creó la desigualdad, puso al desnudo, en relieve, la desigualdad estructural que tiene nuestro país. Y en esa desigualdad y en esas condiciones, sin duda, estas mujeres están más expuestas que otras personas, digamos, ¿no? Y por eso es importante. Nosotros estamos trabajando, extremamos los cuidados y las medidas de seguridad e higiene, garantizamos el abastecimiento de elementos de higiene para los comedores, pero sin duda es una situación de mucho riesgo. ¿Qué pasa adentro del barrio hoy, adentro de los barrios? ¿Qué está pasando en conurbano? ¿Cómo se están sintiendo? Porque hasta ahora has mencionado la tarea, el cuidado, el Estado que se mete en lo que puede, cuando no tenemos que asistir a las peleas de los diferentes distritos, que eso angustia aún más la situación. Pero, ¿qué está pasando? Son población vulnerable, como los adultos mayores, en definitiva. Contanos cómo la están viviendo y qué necesitan. Vulnerada, le digo yo, población vulnerada, porque sistemáticamente en estos años de democracia no hemos podido resolver la pobreza estructural, digamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido hemos generado esta situación. Hoy la gente de los barrios, los vecinos y las vecinas de los barrios populares hacen un enorme esfuerzo por mantener las medidas de aislamiento, ¿no? Y lo están haciendo. Y lo están cumpliendo y con un esfuerzo más grande que el que quizás hacemos nosotros y nosotras en nuestras casas, con servicios, con asfalto, con agua caliente, con luz, con gas. En los barrios populares el hacinamiento es lo común, digamos, y entonces en ese sentido cumplir la cuarentena, cumplir a rajatabla las medidas es de un esfuerzo mucho mayor que el que hacemos el resto. Y hoy eso se está cumpliendo, digamos, ¿no? Después, por supuesto, está afectando mucho la falta de trabajo. Claro. El 90% de la economía popular está completamente paralizada porque los trabajadores y trabajadoras de la economía popular trabajan de la circulación de dinero de la economía formal, generalmente, digamos, y eso está paralizado. Por eso los comedores y merenderos están con muchísima más actividad y muchísima más demanda, pero estamos haciendo un esfuerzo grande para llegar, digamos, ¿no? Y tenemos mucha expectativa, y los vecinos y las vecinas tienen mucha expectativa en pasar este mal trago para empezar a reconstruir la Argentina y tener oportunidades de trabajo, de educación, de salud, que es lo que en definitiva todas las personas quieren para su vida y para sus hijos. Sí. Diputado Martín Natale lo saluda. La pregunta es, ustedes que hacen un relevamiento, o hicieron seguramente un relevamiento para este proyecto de ley, ha habido también denuncias de muchos movimientos sociales donde no está llegando la comida, los alimentos en muchos comedores y merenderos de gran parte del país, de buena parte del país. ¿Esto lo están teniendo en cuenta ustedes? ¿Están percibiendo también esto?
Obviamente que esto tiene que ver con algunos factores, que es, por un lado, este crecimiento exponencial que usted mencionaba, de 8 a 12 millones de personas que hoy están recibiendo alimentos, pero por otro lado también hubo problemas en la compra de alimentos, irregularidades en la compra de alimentos, cuestión que hizo retrasar también la compra de alimentos, y esta denuncia de muchos movimientos sociales que no está llegando la comida a muchos comedores en el país. Sí, ahí se juntan dos cosas. Una es que una parte de ese problema que apareció mediáticamente, digamos, se resolvió y otra parte todavía no, y esto hay que decirlo, están trabajando para hacerlo, pero no lo han resuelto. Por supuesto que nosotros exigimos y pedimos celeridad. Yo en mi doble rol de militante de una organización social y también diputado nacional lo hemos planteado y están trabajando para eso, pero además está el otro factor, que es que la realidad es que hoy la situación es como que nada alcanza. Yo agradezco la extensión que tienen las organizaciones sociales y religiosas a lo largo y ancho de las barriadas populares de nuestro país, porque sin esa red de contención el Estado no tenía ninguna posibilidad de generar una articulación positiva y proactiva en lugares donde viven millones de personas en la Argentina, ¿no? Y me parece que esta crisis y esta situación de pandemia que pone al desnudo estas estructurales desigualdades que vive nuestro país tiene también que permitirnos reflexionar en cuál es el rol de estas organizaciones y cómo mejoramos las articulaciones entre el Estado y las organizaciones sociales y las organizaciones religiosas de base para poder profundizar un proceso de inclusión, de integración urbana de estos barrios populares. Lo quería molestar un segundito, quería que nos cuentes también sobre una actividad que están desarrollando ahí en San Martín y tiene que ver con la comunidad travesti trans y la, solidaridad colectiva, ¿no? El Teje en San Martín, y que nos cuentes un poco de qué se trata y quiénes lo están llevando adelante. El Teje de San Martín es una iniciativa, como vos decías, para cuidar a nuestras compañeras y a nuestra población travesti trans de acá en San Martín. Una población que, por supuesto, está al final de la fila, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre no solo olvidadas, sino también discriminadas y violentadas por nuestra sociedad. Y entonces, en esta situación de pandemia, muy agudizadas todas estas situaciones. A partir de esa situación y del contacto y de la militancia de las organizaciones de nuestra comunidad acá en San Martín, empezamos a construir una red que le llamamos el Teje para cuidar a nuestras trabas, de solidaridad, donde se van recibiendo una serie de donaciones, se articulan con políticas sociales de la Municipalidad de San Martín, pero también se articula con el conjunto de las organizaciones sociales, y vamos a construir una red, vamos a tejer una red de cuidado de nuestras compañeras trabas en San Martín para garantizar en principio la alimentación y elementos de higiene, pero después también la articulación social para que las compañeras no estén solas, para que cada una tenga un lugar cerca de su barrio donde asistir o donde llamar si tiene algún tipo de otro problema más allá del alimentario, ¿no? Muy bien, eso es muy bueno. Lo cambia un poco a la política, Leo. La política, que es todo, en definitiva, pero hay una cuestión interna que no sabemos qué está pasando en el Frente de Todos con el armado de este proyecto de ley del impuesto a las grandes riquezas, el aporte, o como le quieran llamar, de la oposición. Creen que no se están poniendo de acuerdo para escribirlo. ¿Qué está pasando con esto? No, nosotros estamos de acuerdo, estamos esperando el momento para presentarlo. Hay un amplio consenso, no solo en el Frente de Todos, yo encuentro un consenso en un conjunto más grande. ¿En consenso federal? Bueno, puede ser también, pero más allá de los espacios políticos, también muchos sindicatos, inclusive hasta asociaciones empresarias pymes que plantean la necesidad de dar este debate en la Argentina. En este caso sería un aporte solidario por única vez, impuesto a las grandes fortunas de nuestro país, pero que lo que discute este proyecto es una orientación general de política distributiva. Y eso me parece que es lo central. La Argentina tiene un sistema tributario enormemente regresivo. En comparación o en términos reales, pone más plata a la gente que menos tienen que los que más tienen.
tenemos más impuestos regresivos que impuestos progresivos en la Argentina. ¿Y cómo? Entonces nosotros necesitamos dar esa discusión de fondo. Esto es un primer paso en una situación de pandemia, donde lo que queremos es que los que más tienen pongan un poquito para que los que menos tienen puedan vivir un poco mejor. Un poquito, 100 billones no creo que sea un poquito para la familia que los tiene, por supuesto, pero por eso entendemos las ciertas reticencias que van a haber y van a surgir con esto. ¿Y qué pasa con los...? De hecho, hablamos con un diputado de la oposición que hablaba... En términos de las riquezas que ellos tienen, en términos de las riquezas que ellos tienen, es un poquito. Es un poquito. Porque si nosotros arrancamos esta nota hablando del esfuerzo que hacen las mujeres que cobran 8.500 pesos y que todos los días le dan de comer a más de 200 personas en los patios de sus casas, en los comedores comunitarios. Ese esfuerzo también es poner, porque ellas no tienen plata, le ponen el cuerpo y arriesgan su salud, por ejemplo. Eso es todo, no es un poquito. Eso es todo, y gracias por ponerlo en contexto. Estoy hablando de los bienes ya grabados, con eso hablábamos anteriormente con un diputado de la oposición. ¿Cómo salvar esa situación? Bienes ya grabados por la provincia, bienes ya grabamos con el impuesto a los bienes personales en Nación. ¿Cómo hacer para que eso no trabe que este impuesto pueda salir? No, por eso es un aporte solidario por única vez. Y esto también hay que pensarlo, no es la creación de un impuesto, y por eso yo lo ponía en contrapunto con la creación de una reforma tributaria o impositiva en la Argentina que veo necesaria y que distintos sectores de la sociedad entienden necesaria para poder construir una dinámica de distribución más justa y equitativa, ¿no? Correcto, correctísimo. Bueno, sale entonces la semana que viene, puede haber novedades. Para que se entere la oposición que se está quejando de que no lo leyó, digo. Vamos a trabajar para eso. Muy bien, gracias Leo. Ha sido un placer, diputado. Gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Bueno, Comisión del Mercosur, otro tema. Sí. Se ha trabajado. ¿Qué me repasa un poco? Bueno, estuvieron reunidos la semana anterior en dos momentos. Hubo un primer momento donde además estuvieron con el expresidente uruguayo Sanguinetti, que estuvieron repasando sobre todo la importancia y la consolidación de este mercado común. Tiene que ver también porque Argentina decidió no acompañar un proceso de integración que se impulsa en otros países de la región, y eso, bueno, desde la oposición plantearon fuertemente la necesidad de traer al canciller Felipe Solá para que dé explicaciones sobre esta situación, ¿no?, que se vio en estos días. Ahora, la semana pasada, en la segunda parte de la reunión, también estuvieron conversando muchísimo sobre qué pasa, obviamente, con las personas varadas todavía. Exactamente, ¿no? el pedido de informes. Hubo ahí un revuelo, ¿no? La negativa a pedir informes al Poder Ejecutivo acerca de los varados. ¿Qué tema? Bueno, convengamos que el presidente de la Comisión de Mercosur, que es Fernando Iglesias, a ver, si lo tuviéramos que definir, es uno de los hombres que genera más odios que amores dentro de la Cámara de Diputados. Odios, digo, en el oficialismo, ¿no? Sí, claro. Una persona que genera mucha polémica, es muy duro en sus conceptos, con lo cual ya de por sí creo que el oficialismo iba muy mal predispuesto a aprobar cualquier cosa en la Comisión de Mercosur, ¿no? Pero lo que vos decías, Karin, digamos, era un pedido de informes, tampoco era un proyecto de ley, tampoco era una interpelación al ministro, era un pedido de informes que creo que es una de las herramientas básicas que tiene un legislador a la hora de tener información justamente para legislar o para controlar. Y es una forma también que tiene la oposición para saber qué es lo que está haciendo el Ejecutivo, ¿no? Porque es parte también de la dinámica de repartir el poder. Independientemente, digamos, del color político de cada uno que haya pedido este pedido de informes, lo cierto es que la Cancillería ha sido muy opaca en términos de mostrar la cantidad de varados que hay en el mundo hoy repartidos por diferentes lugares. Se habló en un momento de 18.000, después de 10.000. Hoy no se sabe exactamente qué cifra hay, tampoco se sabe exactamente, por ejemplo, qué cantidad de gente está siendo financiada o ayudada en situación vulnerable, que están varados en el exterior. Todas estas cuestiones que tienen que ver por qué se le dio prioridad a determinados vuelos y no a otros. Todas estas cosas que forman parte un poco de la información que tenía que dar la Cancillería Argentina y que en su momento no dio, no está dando o da información a cuentagotas, y de ahí el pedido de la oposición para que haya un poco más de transparencia en términos de información, sobre todo una cuestión como hace a los varados argentinos en el exterior. Que genera... En un principio hubo una sensación de, viajaron, bueno, pueden esperar.
Lo que ocurre, Karen, claro, no que podemos aquí poner en la misma bolsa a todo el mundo. Gente que se fue por aparte trabajo, aquí- por estudio, lo que pasaba recién en Misiones, que estaban a poquitos metros de la frontera y no podían pasar. O otros que están mucho más lejos y que necesitan por problemas de salud. El problema fue que con el correr de la pandemia se han ido juntando los argentinos que estaban varados por turismo y aquellos argentinos que estaban trabajando. Claro, que se quedaron les sin trabajo. quedaron sin trabajo por becas de estudio que también tuvieron Claro. que terminar o se dieron por terminadas sus becas, razón por la cual se fueron acumulando la cantidad de argentinos varados en el exterior. Hoy se estima más o menos una cifra de entre 10.000 y 12.000 argentinos que todavía quedan en el exterior. Claro, porque se han ido acumulando de nuevo, repito. Y no hay son vuelos, los argentinos están por turismo, son argentinos que ya se quedaron sin trabajo. ¿Se sabe de dónde, Martín? Específicamente, mayormente. Básicamente en Europa están Europa. concentrados en España, Italia, la mayor cantidad, en Estados Unidos también. Hay muchos que se han trasladado de distintas ciudades de Estados Unidos a Miami porque era el lugar donde podían regresar al país. Y también pasa lo mismo en Europa, eso, ¿no? Muchos se fueron ahí por ahí a Barcelona, desde donde salía, o donde la Cancillería también atendía para poder las embajadas dar respuesta. Exactamente, porque a Madrid, saldar. Barcelona y Roma eran los lugares donde podía haber vuelos directos o vuelos humanitarios y, claro, se trasladaron muchos argentinos ahí. Sigue siendo un inconveniente, sigue siendo también un inconveniente aquellos argentinos que están varados en el exterior y que no tienen dinero hoy prácticamente ni para solventarse un alojamiento o para medicamentos. Están siendo asistidos por la Cancillería, no son muchos, y este es un reclamo también de los varados argentinos en el exterior. Ahí hubo también, Karin, una interna del gobierno por esto, porque la Cancillería decía todos los pedidos que hacemos para sacar vuelos tropiezan con el Ministerio de Salud. Entonces, esta cuestión, digamos, que era muy marcada al principio de la cuarentena, se fue relajando. De hecho, las últimas 2 semanas salieron mucho más vuelos de distintos lugares allá de Argentina. Pero, a ver, una cuestión lógica. ¿Qué hicieron? Cuarentena. Llegaron y la hicieron. ¿Qué sería lo complejo, lo difícil que se metieran en sus casas con un móvil policial, como está pasando ahora que uno se va de una provincia a la otra y tiene el móvil policial en la puerta? Lo que es cierto que dice Mariano es que se permitían hasta no más de 400 a 600 personas de ingreso por día en Ezeiza. Correcto. Este era un requerimiento que planteaba el Ministerio de Salud, que lo fue flexibilizando con el correr de los días, a pedido precisamente de la Cancillería, que estaba pidiendo mayor cantidad de ingresos de argentinos desde el exterior, ¿no? Claro, qué tema, porque es verdad, están quedando sin dinero, se están quedando sin trabajo. Y la angustia de estar fuera, ¿no? La angustia de estar fuera, de no Y también saber muchos proyectos de vida que fueron truncándose, enfermas. ¿no? En un momento tenían una expectativa, se habían ido a generar algún tipo de proyecto, esos seguro. proyectos no se sabe cómo se van a desarrollar y están ahí. Exactamente. Bueno, estamos hablando de esta cuestión de los expatriados. Fernando Iglesias, ¿cómo va, diputado? Que es presidente de la Comisión de Mercosur. Bien, muy bien. A propósito de este bloqueo de pedido de informes, ¿no? Y también el hecho de que la Comisión pasó un cuarto intermedio y se va a seguir trabajando. ¿Cómo están trabajando ahora ustedes, Fernando? Bueno, estamos preparando la continuación de la sesión anterior, porque hubo un corte intermedio, así que vamos a seguir con el temario. Lo primero es un proyecto que me parece muy importante, no vamos a poder tener despacho porque tiene giro a varias comisiones, pero hay un proyecto de la diputada Lucila Lehmann para que se cree una comisión bicameral de seguimiento del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Me parece fundamental, porque me parece que es un acuerdo internacional que sería fundamental para el futuro de la Argentina y que además creo que lograría reafirmar y acelerar algo que está muy en entredicho hoy, que es la integración regional, que hoy está absolutamente en crisis, en particular por algunas actitudes irresponsables de una parte de la Cancillería. Y me parece que el avanzar en el acuerdo con la Unión Europea nos va a obligar a tomarla más seriamente, ¿no? Y dejar de ser una simple zona de unión aduanera para pasar a términos de integración productiva, de cadenas productivas integradas mucho más profundas de las que tenemos hoy. Bien. Diputado Martín Natalio lo saluda. ¿Qué tal? La pregunta es, ¿en qué cuestionan hoy ustedes al gobierno respecto a esta negociación? Porque el gobierno hasta ahora ha dicho, bueno, estamos de acuerdo con avanzar en un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea-Mercosur, pero queremos ver en qué medida le afecta a los argentinos, en este caso, o a los ciudadanos del Mercosur. ¿Qué es lo que concretamente ustedes desde la oposición le objetan a este proceso
de negociación que está llevando adelante el gobierno? Es que esas dos frases son contradictorias. Acá hay un acuerdo que se ha alcanzado, que ha llevado más de 20 años y del cual el kirchnerismo participó de la negociación permanentemente. Y los términos son ampliamente favorables a la Argentina. En casi todos los sectores sensibles para el Mercosur, los plazos de adecuación y para llegar a una situación de prácticamente libre comercio sin arancel son de 10 y hasta de 15 años. En cambio, el Mercosur tendría acceso rápidamente en el lapso de 1 a 5 años a casi todos los mercados europeos. Sumemos esto a que siempre los acuerdos internacionales se piensan desde el punto de vista del intercambio comercial, claro, que es un factor seguramente importante, pero no el único, ni siquiera el principal. El fundamental son las inversiones. Si en el marco de este acuerdo es muy probable que se reactive una serie de mecanismos de inversión, porque está claro que el mercado argentino es un mercado muy pequeño para provocar que grandes empresas vengan a invertir, y es uno de los problemas que ha tenido la Argentina histórico. Lo hemos tenido también nosotros cuando hemos estado en el gobierno. La famosa lluvia de inversiones que nunca se produjo, tiene una relación directa con que somos un mercado pequeño. En cambio, si vos creás un mecanismo de integración regional donde Argentina y Brasil empiezan a formar un solo mercado, empieza a ser más que interesante en muchos sectores invertir en Argentina para vender en todo el mercado del Mercosur. Diputado. Y ahí podríamos tener liderazgo en donde nosotros somos fuertes, que son en muchos sectores ligados a la ciencia, a la tecnología, a la sociedad de la información. Diputado. No nos olvidemos que hoy son 6.000 millones de dólares que nos entran por ese lado y que en este caso provocarían, yo creo, una posibilidad de inversiones muy fuerte. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Le quiero preguntar, hablábamos hace un rato en el programa con un diputado, justamente con Pastori, de Misiones, y contaba que la situación estaba muy complicada entre Argentina y Brasil en cuestiones limítrofes. ¿Cómo saldar las tensiones que hay en relación a la pandemia, cómo se trabaja el tema de la pandemia también con los acuerdos en el Mercosur, en esta instancia también de discusión con otros mercados, ¿no? Cómo saldar justamente que no sea solo una cuestión económica y también la integración regional que está tan tensa en este tiempo? Bueno, eso es uno de el segundo y el tercer punto del temario. Hay dos proyectos a considerar, proyectos de resolución. Uno del kirchnerismo, creo que lo presenta la diputada Moisés, y hay 5 o 6 proyectos nuestros en los que evaluamos de manera completamente opuestas los acuerdos que se han tomado antes de la cuarentena. El 19 de marzo hubo una reunión de Mercosur donde se fijaron una serie de lineamientos para enfrentar la cuarentena que incluían, en el primer punto era el regreso inmediato de los varados. Todavía Argentina es el único país que tiene varados en el resto de los países del Mercosur. No sucede lo mismo ni con Uruguay, ni con Paraguay, ni con Brasil. Una malísima gestión ha habido de eso por parte de la Cancillería. Y después había un acuerdo de ir discutiendo las medidas sanitarias y de irlas coordinando. Cuando uno ve lo que es el Mercosur, ve un abanico de respuestas absolutamente descoordinadas y que no tiene nada que ver lo que hizo Argentina con lo que hizo Brasil, con lo que hizo Uruguay, con lo que hizo Paraguay. Quizás Uruguay y Paraguay han sido los más parecidos y los más exitosos. El gobierno siempre nos recuerda el ejemplo de Brasil y se olvida de Uruguay y Paraguay, que hoy empezaron las clases en Uruguay, ¿no? Así que me parece que eso es una de las discusiones. Nosotros deberíamos tener una política integrada de bloque, así se comprometieron los presidentes y no se cumplió, y queremos una explicación al respecto. Bueno, muy bien, diputado, muchas gracias. Ya no queda tiempo, pero ahora, si quiere volver a ver lo que ya vivió, lo puede hacer en DTV, porque vamos a estar pasando la comisión y la semana que viene, por supuesto, vamos a estar hablando cuando se termine de definir estos aspectos tan importantes que acaba de mencionar en la comisión, que tendrá la continuación la semana que viene. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes por el interés. Por favor, hasta luego. Bueno, señores, mucho para ver y para tratar, porque lógicamente cada país tiene su necesidad en Mercosur de seguir trabajando en el comercio, pero en épocas de pandemia se hace cada vez más difícil, y también entiendo yo en épocas de pandemia con la UE, que están cada vez más adentro y más nacionalistas. Todos los mercados se están cerrando, ¿no? Exacto, va a ser todo un desafío. Todos los mercados se están cerrando. La Cancillería está llevando adelante negociaciones con distintos países también desde el Mercosur, acuerdos comerciales con uno de los más cuestionados. ¿Qué es lo que más es reciente? ¿Autos, por ejemplo? Lo que está más avanzado es el EFTA,
que es un acuerdo que forman parte de 4 países de la Unión Europea, o de Europa, básicamente, están por afuera de la Unión Europea, que son Islandia, Liechtenstein y Suiza. Para ir a viajar, por Dios y la Virgen Islandia. Y que este es uno de los acuerdos que está más avanzado. Después el que más conflictivo es con Singapur. No, digo que es la industria que más se resiente frente a esta situación en Mercosur. En términos de acuerdo Unión Europea-Mercosur, bueno, hay que preguntarle a los textiles, a los sectores del campo, por supuesto. Tanto acá como allá. Francia ha sido muy crítica de este acuerdo, por supuesto, ¿no? El área agrícola sobre todo. Señores, será esta mañana entonces con más periodismo en el Congreso. Muchas gracias por su presencia. Un placer. Un placer. Ya esta mañana, si Dios quiere, y se quedan con la Comisión de Mercosur, que tendrá cuarto intermedio para hasta la semana que viene.